Buen día, chicos. Vamos a arrancar Corevio de Octubre. Chicos, un poquito de silencio así arrancamos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar, como les dije, Corevio de Octubre. El primer ateneo va a ser de las chicas del Hospital Humberto Notti de Mendoza. Ellas nos van a hablar de Bordetella pertussi. Bueno, muy buenos días. Nosotras somos Soledad Castellino y Micaela Pérez del Hospital Humberto Notti de Mendoza. Hoy les vamos a hablar de Bordetella pertussis. Nuestro hospital es un hospital pediátrico. Como dijimos, está en la provincia de Mendoza, es un hospital de tercer nivel y es el de mayor complejidad en la zona de Cuyo. Nosotras somos parte de la residencia de bioquímica clínica, que tiene una duración de 3 años y existe hace 6 años. Hoy vamos a hablar de Bordetella pertussis, que produce una enfermedad que se conoce con diferentes nombres, entre ellos coqueluche, tos convulsa o tos ferina. Es una enfermedad de las vías respiratorias altas y afecta principalmente a niños menores de 1 año, pero también se puede presentar en adolescentes y adultos. Por lo general, afecta más a los niños lactantes y a los que no han completado el calendario de vacunación. El contagio se produce a partir de aerosoles o secreciones del paciente afectado y es altamente contagiosa. Presenta una tasa de transmisión de hasta un 100% en los convivientes susceptibles al paciente afectado por la enfermedad. Tiene un carácter cíclico, esto quiere decir que se presenta con brotes epidémicos que se dan cada 3 o 5 años y eso es una característica de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de la historia de la enfermedad. Han pasado muchos años para que se conozca tal cual la conocemos hoy. En un principio se asociaba las manifestaciones clínicas de la enfermedad con el aislamiento de un hongo en los niños afectados y recién en 1906 2 investigadores lograron unir la clínica de los pacientes con el aislamiento de una bacteria. Estos 2 investigadores fueron Bordet y Genjou. Y a partir de ahí ha habido numerosos avances en cuanto al conocimiento de la bacteria y de la patología y hoy en día existe una vacuna que previene las complicaciones de la enfermedad y ha disminuido muchísimo la mortalidad de la misma. Bien, en cuanto a la bacteria en sí, Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo pleomórfico, es pequeño, mide alrededor de 0.2 a 0.5 micrómetros. Dentro del género Bordetella presenta como característica que es inmóvil, a diferencia de las otras, es capsulado, no esporulado y es un patógeno humano obligado. Se puede presentar solo o de a pares y crece alrededor de 35 a 37 grados con un crecimiento lento. Bien. Tenemos que destacar que Bordetella pertussis produce numerosas sustancias que son las que van a dar las características clínicas, los signos y los síntomas clínicos de la enfermedad y además tienen la capacidad inmunogénica para poder ser utilizados como base de las vacunas acelulares que se utilizan. Dentro de las adhesinas, que son las que van a permitir la unión de la bacteria y así comenzar con la patogenia, cabe destacar a la hemaglutinina filamentosa, que es la que induce la leucocitosis, que es uno de los signos de esta patología, y las fimbrias, que son las que permiten la unión. También produce numerosas toxinas. Las más importantes son la denilato ciclasa hemolicina, que induce la fagocitosis y además también tiene implicancias en la producción de moco, entonces lleva a la obstrucción y a la producción de la tos. Y la citotoxina traqueal, que participa en la patogenia de la enfermedad porque produce la ciliestasis y la destrucción de las células epiteliales ciliadas. Pero, lógicamente, la toxina más importante va a ser la toxina pertussis. ¿Por qué es tan importante? Porque Bordetella pertussis es la única que produce la toxina pertussis. Entonces, a partir de ella podemos hacer la identificación de género y especie encontrando esta toxina.
la función que tiene esta toxina es alterar la actividad de la adenilciclasa. Entonces, lleva a las manifestaciones clínicas de la enfermedad a nivel respiratorio. Bien. En este dibujo podemos ver sintetizada la patogenia de la tosferina. El paciente entra en contacto con la bacteria a partir de la exposición a las secreciones del paciente afectado por la enfermedad. Una vez que la bacteria es inhalada, se va a adherir a partir de sus adhesinas, sus factores de virulencia al epitelio respiratorio y provoca los daños a nivel local y posteriormente a nivel sistémico. Nos parece importante destacar que la bacteria no ingresa dentro de las células, sino que los daños son producidos por la toxina liberada cuando llega al torrente circulatorio. Podemos ver acá que dice que libera la toxina, que mata las células epiteliales y se libera a través del organismo provocando los síntomas. Bien. También es importante destacar que esta patología presenta unas fases clínicas bastante marcadas, que son muy importantes en cuanto al diagnóstico clínico porque es lo que hace sospechar. Tenemos 3 fases principalmente. La patología tiene un periodo de incubación, esta enfermedad, de 6 a 21 días, pero en promedio son 7. La primera fase, luego de pasado ese periodo de incubación, es la fase catarral, que tiene síntomas respiratorios que no son específicos, como rinorrea o una tos atípica, y puede durar de 1 a 2 semanas. En este periodo, por lo general, el paciente no concurre al hospital porque pasa como una enfermedad respiratoria común. Posteriormente, se produce la fase paroxística que dura de 3 a 6 semanas. En esta fase se producen los característicos accesos de tos, la tos paroxística, que es lo que más va a preocupar a los padres del niño en el caso de que sea un niño, porque la tos no cesa y el paciente no respira correctamente. Esta tos puede ser acompañada del estridor respiratorio y puede culminar en vómitos. Además, en los lactantes se produce cianosis con apneas, y esto es lo que hace que concurra el paciente al hospital. También es importante que en esta fase se va a producir linfocitosis a partir de todas las toxinas liberadas por la bacteria, y es uno de los signos clínicos que va a ayudar a la sospecha diagnóstica. Posteriormente se produce la fase convaleciente. En esta fase los síntomas disminuyen, pero la tos puede persistir varias semanas. En los adultos es muy común que dure varios días, se la suele conocer como la tos de los 100 días, porque puede durar de 90 a 100 días y se hace el diagnóstico muy tardío por esa tos persistente. Bueno, por lo que habrán visto, los síntomas son muy inespecíficos, entonces esta inespecificidad hace que la sospecha clínica no sea tan evidente. Entonces, por lo tanto, la confirmación etiológica tampoco se realiza, porque no se piden todos los estudios de laboratorios a los pacientes que presentan tos. Por lo tanto, se cree que la incidencia actual está infravalorada por los pocos reportes de casos que suelen hacerse. Hablando del diagnóstico, sí, perdón, ahí va. Bueno, tenemos 2 pilares diagnósticos, el diagnóstico clínico y el diagnóstico microbiológico. En el diagnóstico clínico, bueno, como ya nombró Soledad, ¿sí? Es la tos cuando persiste por más de 2 semanas y aparecen uno de los siguientes síntomas, como son la tos paroxística, el gallo o estridor inspiratorio, y los vómitos tras acceso de tos sin una otra causa aparente. Cuando esto se cumple, se hace un diagnóstico clínico, que el diagnóstico clínico va acompañado del diagnóstico microbiológico. Sí, que tenemos 2 posibilidades, o el aislamiento de Bordetella pertussis en cultivo, o una reacción de cadena de la polimerasa o PCR positiva. Esto nos va a definir 3 casos probables, o sea, 3 tipos de casos: el caso probable, el caso confirmado, ¿sí? Y el caso no conclusivo. En el caso probable, ¿sí? Es cuando se da, hay un diagnóstico clínico, ¿sí? Pero no hay un diagnóstico microbiológico tampoco, y tampoco una filial epidemiológica que me ligue al paciente con este caso. Y el caso confirmado, cuando hay 3 posibilidades, ¿sí? Cuando hay un cuadro respiratorio, ¿sí? Con un cultivo positivo para Bordetella pertussis,
cuando hay un cuadro que cumple el diagnóstico clínico y tiene una PCR positiva, o en el caso de que haya alguna filial epidemiológica y además se cumpla el diagnóstico microbiológico. En caso de que no se cumpla nada de esto, es el caso no conclusivo. Bien, para el diagnóstico entonces, en el diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Nosotros qué es lo que vamos a poder aportar al médico para que se confirme estos casos. Ahí existen exámenes complementarios, ¿sí? De laboratorio de rutina que están al alcance de cualquier laboratorio de baja complejidad y en cualquier laboratorio de guardia que pueden dirigir el diagnóstico, ¿sí? Como nombró Soledad, ¿sí? En el hemograma vamos a ver una leucocitosis, que esta leucocitosis puede llegar a tener valores de entre 20.000 y 30.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, y en algunos casos se pueden producir reacciones leucemoides que pueden llegar a superar los valores de 30.000. Esta leucocitosis es predominio linfocitario, ¿sí? Donde los valores relativos se encuentran entre el 60 y el 80%. Y los linfocitos, como podemos ver, son característicos, ¿sí? Tienen una elevada relación núcleo-citoplasma con una cromatina muy condensada, ¿sí? Y otra cosa que es importante resaltar también, que esta leucocitosis, estos valores de leucocitosis pueden mantenerse hasta las 2 a 3 semanas, inclusive iniciado el tratamiento. Hay veces que estos pacientes pueden presentar una sobreinfección, entonces también los valores pueden mantenerse elevados, inclusive puede pasar a ser predominio polimorfo. Bueno, y los valores de la proteína C reactiva, que como todos sabemos, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda inclusive, y puede llegar a producir valores de mayores de 100 miligramos por litro. No. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico microbiológico, bien, tenemos 3 métodos que vamos a utilizar: el cultivo microbiológico, la reacción en cadena de la polimerasa y el diagnóstico serológico. En base a esto hay diferentes factores que pueden afectar la sensibilidad de los métodos, como son la etapa en la que el paciente se encuentra cursando la enfermedad, la edad del paciente, inmunizaciones previas, ¿sí? Inmunizaciones previas del tratamiento antibiótico, ¿sí? Y también el tiempo que transcurre desde tomada la muestra hasta el procesamiento de la misma. Bien. Hablando de lo que es el cultivo microbiológico, sí, el cultivo microbiológico es el método gold estándar, históricamente se lo ha considerado así, pero bueno, tiene una sensibilidad muy baja y también, como dije, está muy afectado por la etapa en la cual le cursa el paciente y también el tiempo transcurrido desde la toma de la muestra hasta la siembra, ¿sí? Debido a que es una bacteria que es muy sensible a la desecación, por lo tanto utiliza medios de transporte especiales y en caso de que se necesite ser conservada nunca deben ser congeladas. La muestra que vamos a utilizar es el aspirado nasofaringio o un hisopado con hisopo de Dacron. Esto es importante resaltarlo porque el alginato inhibe a la bordetela, por lo tanto no sirve tomar una muestra de esta forma. Bueno, vamos a sembrar estas muestras en medio de cultivo especiales debido a que es una bacteria que es exigente nutricionalmente y también es fastidiosa para su crecimiento. Estos medios especiales son Bordet Genju y Agar Regan Low, ¿sí? Nosotros contamos con Bordet Genju, el medio Bordet Genju en nuestro hospital, y esta requiere de una incubación prolongada de 7 a 10 días, ¿sí? En aerofilia a 35-37 grados. Bien. Y como dije, bueno, para acá en este cuadro lo que hacemos es mostrar cómo va variando la carga bacteriana, ¿sí? En función del estado que pasa el paciente, ¿sí? Durante la fase prodrómica o la fase catarral vamos a tener una alta carga bacteriana, por tanto hay mayor posibilidad de aislar a la bacteria durante esta fase. Y en la fase de estado, ¿sí? Que es la más común a la cual concurren los pacientes, o paroxística, ¿sí? Ya la carga bacteriana disminuye mucho y en esta fase es muy difícil de aislar la bacteria. Bueno, estos son los 2 medios que nombré anteriormente, ¿sí? Bueno, ahí está. Estoy aprendiendo a usarlo, perdón. Encima lo volví un montón. Ahí está.
Bueno, este medio es el medio Regan-Low, ¿sí? Modificado, y este es el medio Bordet-Genjoux. Estos medios tienen detoxificantes como son el aldeón y el carbón, que ayudan al crecimiento de este microorganismo, y bueno, en la foto se ven una cepa de Bordetella pertussis ATCC, perdón, bueno, que ha crecido en estos medios, formando colonias pequeñas, brillantes, lisas, que son convexas, con bordes regulares, que tienen color grisáceo simulando gotitas de mercurio o gotitas de rocío. Bien, ahí podemos ver las colonias. Bueno, una vez que tenemos el aislamiento de la colonia, el aislamiento de la colonia, además de las características morfológicas y un gram que le vamos a hacer a la colonia, es importante hacer las pruebas bioquímicas. Para resaltar, nosotros dentro del género Bordetella son 10 especies, ahí se encuentran 10 especies, donde 3 de las más importantes, que son Bordetella pertussis, Parapertussis y bronchiséptica, son las que pueden llegar a producir patologías en el humano. Como nosotros estamos hablando de Bordetella pertussis, nos vamos a centrar en esa. Una característica a resaltar, sí, que todas las bordetelas son catalasa positiva, y en el caso de la Bordetella pertussis, la movilidad va a ser negativa, oxidasa positiva y ureasa negativa. Bien, entonces, como dije, los diferentes factores que afectan al cultivo, hay que tener en cuenta que el cultivo puede ser negativo en pacientes inmunizados, ¿sí? En los que han comenzado un tratamiento antibiótico o en los que llevan más de 3 semanas de tos. Por lo tanto, la negatividad de un cultivo no excluye de un diagnóstico de tosferina. Para esto contamos con otro tipo de métodos, como puede ser la PCR, ¿sí? Que en Argentina es la metodología más utilizada. Está orientada a detectar el ADN de Bordetella pertussis, debido a que esta tiene una mayor implicancia epidemiológica sobre las otras. Bueno, es un método que es muy sensible, muy específico y tiene una mayor rapidez que el cultivo, por lo tanto nos ayuda a hacer un diagnóstico más rápido y temprano, para así empezar un tratamiento rápido. Bueno, la muestra de elección es el aspirado nasofaringio, que debe ser recogida con agua destilada y libre de hemólisis. Estas son todas las secuencias empleadas como blanco para la amplificación de Bordetella pertussis, donde la secuencia, ¿sí? De inserción IS481 es la que nos va a identificar género, ¿sí? Y nosotros utilizamos la secuencia de la región promotora del gen para la toxina pertussis, que nos da una identificación de especie. En nuestro hospital, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer un tratamiento de la muestra con una proteinasa durante 2 horas a 65 grados para extraer el ADN de la muestra. Y utilizamos 2 tipos de primer, ¿sí? Uno de 26 bases y el otro de 29 bases. Y para la corrida utilizamos un gel de agarose a una concentración de 1,5 a 2% en buffer TAE. Esta es una foto, ¿sí? De una corrida que nosotros que hemos largado en el hospital. Ahí podemos ver, sí, acá podemos ver el control negativo, ¿sí? Que se hace con agua destilada. El control positivo, sí, que se utiliza una cepa confirmada, bien, y bueno, esto se va a informar si se detecta o no se detecta el amplicón específico para Bordetella pertussis. En este caso vamos a ver, ¿sí? En esta corrida, que esto es positivo para Bordetella pertussis, donde hay una banda de 191 pares de bases. Bien. En lo que respecta al método serológico, ¿sí? Los métodos serológicos, como todos sabemos, detectan anticuerpos, ¿sí? Frente a los diferentes antígenos de Bordetella. Las diferentes clases de anticuerpos que se pueden llegar a utilizar en este caso son IgG e IgA. IgM tiene una especificidad muy baja, por lo tanto no se utiliza. Y la ventaja teórica de la IgA sobre la IgG es que la IgA no está, es meramente de la infección, ¿sí? No está producida por la vacunación. Pero bueno, tiene una muy baja sensibilidad, por lo tanto se sigue utilizando IgG. Es un método que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero tiene diferentes inconvenientes, como es la falta de estandarización, la dificultad para establecer criterios de seroconversión y la ausencia de un marcador que pueda distinguir absolutamente entre lo que es una respuesta a la infección y una respuesta a la vacunación. Estas 3 inconvenientes hacen a la prueba de muy difícil interpretación, pero bueno, sigue siendo útil sobre todo en los lugares donde no cuentan con otra metodología, y también epidemiológicamente es muy importante.
Bueno, otra de las desventajas, digamos, de este método es que se necesitan tomas de muestras pareadas, una durante la fase paroxítica y otra durante la fase de convalescencia. Por lo tanto, hace un diagnóstico tardío de esta enfermedad, lo que no ayuda al tratamiento del paciente. Y es una estrategia que puede ser utilizada en niños mayores de 1 año debido a la IgG materna, que puede seguir circulando durante el primer año de vida del paciente, en adolescentes y adultos y, como dije, la importancia epidemiológicamente, ¿sí? O en caso de que también del cultivo negativo y la PCR negativa. Por lo tanto, al elegir una prueba adecuada al diagnóstico de tosferina, sí, es importante tener en cuenta el periodo clínico por el que cursa el paciente, y en el caso de adolescentes y adultos donde los síntomas todavía son aún más inespecíficos, es importante tener en cuenta la semana que de evolución a partir de la cual ha comenzado la tos. Bueno, y acá tenemos un cuadro que nos resume, ¿sí?, las diferentes utilidades de los diferentes métodos en las diferentes fases. Bien, en la fase catarral, los más utilizados son el cultivo y la PCR. Durante la fase paroxítica, el que mayor sensibilidad tiene es la PCR, y en la fase de convalescencia, lo que mayor utilidad tiene es la serología. Bueno, todos los métodos son complementarios, ¿sí?, y ningún resultado es excluyente del otro, ¿sí? Son importantes todos a la hora de arribar a un diagnóstico, por lo tanto es importante conocer, ¿sí?, estos factores que modifican también la sensibilidad de cada uno de ellos. Bueno, como sabemos todo, el coqueluche es una enfermedad de notificación obligatoria en la Argentina, ¿sí? Nosotros somos el único hospital de Mendoza, ¿sí?, que notificamos a Civila, que es el sistema de vigilancia laboratorial, los casos de coqueluche en Mendoza. Bien. Bueno, este es un algoritmo que se encuentra en la página del Ministerio, que cualquiera puede acceder. La idea era mostrarlo para que vean y sepan que existe, así que está al alcance de cualquiera. También lo que voy a resaltar de este algoritmo, ¿sí?, es que Civila hace una diferenciación si está presentada la ficha epidemiológica o si no está presentada la ficha epidemiológica. En nuestro hospital, una de las condiciones para aceptar la muestra es que venga acompañada de la ficha epidemiológica, porque por más que haya un aislamiento de bordetela o una PCR positiva, si no está la ficha epidemiológica, no se puede confirmar el caso. En ese sentido nosotros somos bastante estrictos. Bueno, y estas son las fotos de la ficha epidemiológica en la cual nos envían las muestras. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, ¿sí?, el tratamiento universal de esta enfermedad es con antibióticos. Los antibióticos más utilizados son los macrólidos, que hasta el momento no se han reportado casi resistencias, ¿sí?, de este antibiótico, por lo tanto son de uso universal para esta enfermedad. El más común utilizado es la eritromicina debido a su bajo costo, pero frente a la aparición de otros macrólidos como son la claritromicina y la citromicina, que tienen una mejor tolerancia, aceptación terapéutica, ¿sí?, debido a que tiene una mejor tolerabilidad gastrointestinal y una mejor duración dosis, ¿sí? Y es más fácil el seguimiento de un tratamiento del paciente. Lo único que voy a resaltar de esto es que la eritromicina en pacientes menores de 1 mes no se utiliza la citromicina, debido a que la eritromicina se la ha asociado, ¿sí?, con estenosis hipertrófica de píloro en los pacientes que han recibido eritromicina para el tratamiento de esta enfermedad cuando tienen menos de 1 mes. Bueno, otros fármacos de segunda elección que se utilizan cuando existe alergia o intolerancia a los macrólidos, bien, que es el TMS, y el tratamiento adyuvante, que es para mediar los síntomas. Bueno, las medidas preventivas se basan sobre 2 pilares, ¿sí? Tenemos el pilar, la quimioprofilaxis de los contactos del caso de índices y la vacunación. El más importante de estos pilares, como todos sabemos, es la vacunación, sí, que en Argentina forma parte del calendario anual, ¿sí? Y la vacunación consiste en 4 etapas de la vida, ¿sí? A los 2, 4 y 6 meses de vida se coloca la vacuna pentavalente, que es una vacuna celular que cubre contra difteria, tétanos, bordetela,
influenza tipo B y hepatitis B. A los 18 meses se hace un refuerzo, ¿sí? Una vacuna cuádruple, también celular, que incluye todos los anteriores menos la hepatitis, y a los 6 años, al comienzo de la edad escolar, se coloca la vacuna triple bacteriana celular, ¿sí? que es la conocida como la DPT, que es bordetela, difteria y tétanos. Como últimamente se ha visto una reemergencia, ¿sí? de esta enfermedad, sobre todo en pacientes adultos y adolescentes, se ha comenzado a estudiar y se ha visto que la inmunización de estos pacientes disminuye a los 4 o 6 años de la última dosis, disminuye la inmunización de estos pacientes. Por lo tanto, la última incorporación se ha puesto un refuerzo a los 11 años, que es la vacuna triple bacteriana acelular, que si bien no tiene el mismo grado de inmunización que las celulares, es más segura. Y las últimas incorporaciones son durante el embarazo, ¿sí? A la semana 20 de gestación, en las mujeres puérperas que no hayan realizado la vacunación durante el embarazo o antes, durante su infancia. Y bueno, al personal de salud que presta cuidado a los niños. Y en los convivientes de menores prematuros que pesen menos de 1.500 gramos. Bueno, y la otra, el otro pilar es la quimioprofilaxis posexposición, que esta, si bien no es la principal, sí, porque bueno, tiene sus complicaciones, que se basa principalmente en que la administración de los macrólidos debe ser precoz para evitar la propagación de esta enfermedad. Por lo tanto, una vez que ya han pasado los 14-21 días del inicio de la tos, no se recomienda que el contacto del caso índice tome la medicación. En el caso de que el contacto del caso índice conviva con neonatos o menores de un mes, se le indica sí o sí la profilaxis, ¿sí? Por la gravedad que presentan estos pacientes neonatos con esta enfermedad. Casi. Deja de hacer lío, Pérez. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud reporta que en los últimos años se ha producido una reemergencia de esta patología, con aislamientos en pacientes pediátricos, que era lo que sucedía siempre, pero también en pacientes adolescentes y adultos. Esta reemergencia en la población adulta sería la que contribuye a un mayor número de casos en los neonatos y en los pacientes menores de 1 año que no han completado el esquema de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ubica al coqueluche en el 5º puesto dentro de las causas de muerte prevenibles por vacuna, y a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan a nivel mundial por prevenirla, existen esquemas de vacunación obligatorios alrededor del mundo. Aún así, en la actualidad se producen alrededor de 200.000 a 400.000 muertes por esta patología. De allí la importancia del conocimiento de la enfermedad. Se cree que existen como varias hipótesis de por qué hay un aumento en el reporte de los casos. Uno de ellos es los cambios genéticos que se van produciendo en la bacteria y hacen que la vacunación no sea tan efectiva. Se cree también que quizás las vacunas actuales no son tan efectivas como hace algunos años, e inducen una respuesta inmune menos eficiente. También hay un mayor conocimiento alrededor de la enfermedad, por lo tanto, a nivel médico se sospecha mucho más y se estudia más a los pacientes afectados, y a nivel de laboratorio los métodos son más eficientes en el diagnóstico, entonces quizás también contribuye al aumento del reporte de los casos. Lo que quisimos mostrarles hoy, como la parte más importante de nuestro Ateneo, fue la situación epidemiológica en Mendoza, y ya van a entender por qué nos pareció importante resaltarla. Lo que hicimos fue juntar los datos de la detección de la toxina de Bordetella pertussis a lo largo de 3 años, 2015, 2016 y 2017, para poder hacer la comparación. Decidimos establecer un periodo de tiempo de enero a septiembre, considerando que nuestra fecha de exposición era en octubre y queríamos hacerlo comparativo a los 3 años, por eso hicimos de enero a septiembre en 2015, 2016 y 2017. Podemos ver, en el centro tenemos el 2016, donde el total de muestras remitidas al laboratorio de bacteriología es alrededor del doble de los otros 2 años. Esto fue lo primero que nos llamó la atención. Estábamos al tanto igual de este pico epidemiológico que se produce en el año 2016, porque nosotras estábamos en el hospital en el servicio de bacteriología.
En esta tabla pusimos los casos que se produjeron en el laboratorio, los casos confirmados de coqueluche y la cantidad de muestras totales remitidas. Vemos que en el año 2016 fueron 1.136 muestras remitidas y 509 casos de coqueluche confirmado, que como vemos son mucho más que en el año 2015 y en el 2017. Ahí lo tenemos en forma de gráfico, las barritas verdes simbolizan los casos confirmados de coqueluche. Podemos ver el largo de la barra en el año 2016 que muestra el brote epidémico que hubo en ese año. En este gráfico decidimos mostrar las muestras remitidas clasificadas por edad. Podemos ver que las barras azules corresponden a los pacientes menores de 1 año, que son el mayor grupo afectado por esta patología, y en el año 2016 fueron 1.020 las muestras remitidas de pacientes menores de 1 año. Estos son pacientes donde se sospechó el coqueluche como patología causante. El resto de los grupos etarios se distribuyen de manera similar entre los pacientes que tienen 1 año, los que tienen entre 2 y 4 años, y los de 5 a 9. El resto de los grupos etarios hacen una contribución muy mínima a la patología. Y en este gráfico, que está sacado del boletín del Civila del mes de agosto de 2017, podemos ver la evolución a partir del año 2016 de todos los casos de coqueluche confirmados y 2017 hasta agosto. Como vemos, la distribución es muy similar, con el pico en las semanas epidemiológicas correspondiente al invierno, pero vemos que el tamaño de las barras es muy diferente, porque en 2016 fue el brote que se produjo a nivel país. Y en lo que va del año 2017, este es el reporte de lo que va del año 2017, nos pareció muy importante destacar que Mendoza, junto con Salta y Tierra del Fuego, se incluye dentro de las provincias con mayor número de reportes de coqueluche en lo que va del año. Esta es la barra de Mendoza. Como vemos, es una de las que presenta mayor casos de coqueluche confirmado. La tasa actual a nivel país es de 1.5 cada 100.000 habitantes casos de coqueluche positivos. Por eso nos pareció importante la realización de este Ateneo, porque Mendoza contribuye a la situación epidemiológica del país, y mostrarles los datos que hemos logrado recaudar a nivel de estos 3 años en el hospital. Y lo que me olvidé de decirles es que con ese pico en el año 2016 pudimos confirmar de cierta forma lo que describe la bibliografía del carácter cíclico de la enfermedad, porque el brote anterior que habíamos tenido en nuestro hospital había sido en el año 2012. Bien. Por último, queremos agradecerle a todo nuestro hospital y al servicio de laboratorio que nos ha ayudado con la realización del Ateneo, particularmente al servicio de bacteriología, y en especial a Liliana Rosáenz, que es la bioquímica que está a cargo de la realización de la detección de Bordetella pertussis, y a nuestros compañeros de residencia que nos han apoyado en la realización del tema. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer.